retorno venoso. En primer lugar, recordemos que el gasto cardíaco propiamente es la cantidad de sangre que va a bombear el corazón por un minuto. Y en condiciones normales, tanto el gasto cardíaco como el retorno venoso son lo mismo. La misma cantidad de sangre que va a regresar al corazón es la misma cantidad de sangre que debe bombear y que por ende también va a regresar al corazón. ¿Qué factores pueden influir en lo que viene a ser el gasto cardíaco? Primero, el metabolismo. Luego tenemos el ejercicio, la edad y también el tamaño del cuerpo. En el caso del metabolismo, en cualquiera de estos puntos, no es que incremente viene a ser el volumen sanguíneo, solo se modifica la cantidad de sangre que va a bombear el corazón en un minuto. Si aumenta el metabolismo de algún tejido, va a necesitar mayor flujo de sangre, nutrientes y oxígeno. Por lo tanto, genera también mayor retorno venoso, lo que incrementaría el gasto cardíaco. El ejercicio por dos efectos. El primero, los músculos necesitan mayor cantidad de flujo sanguíneo, oxígeno y nutrientes porque está aumentando su funcionamiento. Y al mismo tiempo, recordemos que la contracción muscular comprime las venas profundas, incrementando también el retorno venoso. En ambos casos, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. La edad, de igual manera. A medida que se va modificando la edad, en primer lugar, junto con el tamaño del cuerpo, para los primeros años de vida, a medida que va incrementando el volumen y el tamaño corporal, también va incrementando la cantidad de sangre que tenemos. Poco a poco va incrementando el gasto cardíaco. Una vez que alcanzamos nuestro crecimiento y desarrollo total, el volumen sanguíneo no cambia, pero sí puede ir modificándose el gasto cardíaco, porque va modificándose tanto la frecuencia, la fuerza de contracción, como también la vascularización que puede estar presente en diferentes partes del cuerpo. Así que, con el tamaño del cuerpo siempre va incrementando el gasto cardíaco. A mayor masa corporal, mayor necesidad de flujo sanguíneo, y esto también genera mayor volumen sanguíneo, no solo el gasto cardíaco. Pero con la edad no se modifica el volumen, solo va modificándose el gasto cardíaco, siendo que empieza a disminuir en gran medida a partir de los 40 a 50 años de edad. Por eso muchas personas de tercera edad tienen cierta dificultad cuando tienen que realizar ejercicio, aumentan su metabolismo, ya que por mucho tiempo ha estado disminuyendo tanto la función cardíaca como la frecuencia, generando entonces dificultades para poder compensar, en muchos casos, esa necesidad metabólica. En reposo ya sabemos que tenemos aproximadamente un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. En esencia, son alrededor de 5 litros de sangre que tenemos. Generalmente, esta sangre va a dar toda una vuelta por el sistema circulatorio en un minuto, nuestro gasto cardíaco. Pero claro, en varones y en mujeres hay variaciones, no solo por la diferencia de tamaño del cuerpo, sino también por diferencias entre lo que es la vasoconstricción, lo que viene a ser propiamente la masa corporal y, más aún, lo que es la frecuencia cardíaca. En varones se tiene un gasto cardíaco aproximadamente en promedio de 5.6 litros por minuto, mientras que en mujeres es de unos 4.9 litros por minuto. Y también tenemos que tomar en cuenta lo que viene a ser el índice cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón realmente está logrando enviar a cada órgano y tejido corporal. Se calcula multiplicando el gasto cardíaco por la superficie corporal en metros cuadrados. Como les decía, el gasto cardíaco puede variar bastante dependiendo de la altura, dependiendo de la edad, dependiendo incluso del sexo de las personas. Pero para poder estandarizar todos estos gastos cardíacos, debemos tomar en cuenta lo que es el índice cardíaco. No importa el tamaño de la persona, no importa que sea un niño, no importa que sea un adulto, no importa que sea hombre, que sea mujer, el índice cardíaco, como es propiamente el gasto cardíaco multiplicado por la superficie corporal en metros cuadrados, siempre nos van a dar números que nos van a poder ayudar a determinar si está funcionando bien o no el sistema circulatorio. El gasto cardíaco puede controlarse por lo que viene a ser el retorno venoso. No necesariamente tiene que ser directamente un incremento del gasto cardíaco. Puede ser que el retorno venoso incremente, lo que va a incrementar el gasto cardíaco. Esto puede generarse, uno, tenemos el mecanismo de Frankenstein. No se olviden que a medida que va regresando la sangre a la aurícula derecha, va distendiéndose. Entre más sangre llega, más distensión, lo que aumenta la frecuencia y fuerza de contracción del corazón.
elevando efectivamente lo que viene a ser el gasto cardíaco. Y el retorno venoso también puede depender de la suma de todos los flujos sanguíneos locales, y estos dependen del metabolismo mismo. El encéfalo, por ejemplo, recibe un 14% del gasto cardíaco. El corazón, en reposo, un 4%. El flujo esplácnico, ya propiamente estamos hablando de los órganos abdominales, principalmente el sistema digestivo, vaso, páncreas. Vamos a tener lo que viene a ser un 27% del gasto cardíaco. Los riñones, solo los riñones, reciben 22%, incluso más de lo que recibe el cerebro mismo. Y es por la amplia función renal que tienen, no solo de regular la presión, sino de regular el sistema hídrico del cuerpo, equilibrio ácido-base, múltiples funciones que vamos a ver más adelante. El músculo en reposo solo recibe un 15%, y la piel y otros tejidos, como los huesos, cartílagos, etcétera, van a recibir un 18%. Esto en reposo puede modificarse en gran medida. Por ejemplo, en el momento en que generamos actividad física, me va a aumentar la necesidad metabólica del músculo. Va a empezar a consumir mayor cantidad de oxígeno, lo que me provoca indirectamente un aumento en el gasto cardíaco. Junto con el gasto cardíaco aumenta también el índice cardíaco. Este incremento de la contracción muscular va a provocar que el corazón tenga que bombear más rápido la sangre. No es que aparezca sangre de la nada, sino que esos 5 litros van a empezar a dar más vueltas por el sistema circulatorio en un minuto. Claro, es muy probable, por ejemplo, en un ejercicio intenso, que el músculo necesite hasta 3 o 4 veces más del gasto cardíaco que normalmente debería recibir. Estamos hablando casi de un 50%. Si lo calculamos de esa manera, no alcanza el suficiente gasto cardíaco para otros tejidos. Es por eso que se genera un reajuste circulatorio. Si el músculo se activa, otros tejidos pueden recibir menor flujo sanguíneo. Al momento que estamos realizando actividad física, uno de los funcionamientos que no necesitamos en ese momento es, por ejemplo, la función digestiva. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo muscular, pero disminuye el flujo sanguíneo a nivel del sistema digestivo. Puede aumentar también la necesidad de flujo sanguíneo en cualquier otro tejido, cerebro, corazón. Entonces, si alcanza, el gasto cardíaco se va a incrementar de forma directa o, como acabamos de ver, puede generarse un reajuste circulatorio, moviendo sangre de otros tejidos hacia ese tejido para poder redistribuir adecuadamente la sangre dependiendo de esos metabolismos tisulares. Claro, toda la sangre que va a regresar al corazón, todos estos flujos se van a sumar, aumentando o modificando el retorno venoso y por ende también modificando el gasto cardíaco. Como sabemos, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Si yo despejo el gasto cardíaco, quiere decir que es inverso a la resistencia periférica. Entonces, a medida que se va a generar modificación en la resistencia, también me modifica el gasto cardíaco. Por ejemplo, si aumentara la resistencia, lo que pasa, por ejemplo, en una amputación. Cuando tenemos una amputación, estamos perdiendo masa corporal. La sangre se va a recuperar. Toda la sangre que va a irse con esa extremidad amputada, eventualmente se va a recuperar en un periodo de 1 o 2 meses. Pero no vuelve a crecer la extremidad. Por lo tanto, tenemos menor cantidad de vasos sanguíneos. Aumenta la resistencia, lo que nos va a provocar una disminución del gasto cardíaco, como estamos viendo, que puede bajar incluso cerca del 50 o 60%. Lo mismo pasa con el hipotiroidismo. Por otro lado, al disminuir la resistencia, por ejemplo, la enfermedad de Fallot, lo que vienen a ser las neuropatías, el hipertiroidismo, los cortocircuitos auriculoventriculares, la anemia, la enfermedad de Beriberi, todas estas nos van a generar una disminución de la resistencia periférica. Efectivamente, también provocándonos una elevación ya también del gasto cardíaco. Y claro, vamos a tener límites entonces en el gasto cardíaco. Todo dependiendo propiamente de la cantidad de sangre que va a ir llegando al corazón. Por eso, la presión de la aurícula derecha. Si la presión en la aurícula derecha es negativa, está recibiendo buena cantidad de sangre. Pero a medida que se vuelve positiva, no se olviden que en las venas, en el extremo venoso capilar, tenemos 10 milímetros de mercurio de presión. Así que si sube mi presión de aurícula derecha, por ejemplo, a 4 u 8 milímetros de mercurio, está disminuyendo el retorno venoso.
me va a generar modificaciones del gasto cardíaco. ¿Qué me puede generar entonces mayor gasto cardíaco? Un corazón hipereficaz. Primero, la estimulación nerviosa. La estimulación por parte del sistema nervioso simpático me va a aumentar la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, efectivamente incrementando el gasto cardíaco. También pasa en la hipertrofia cardíaca, siempre y cuando ésta sea compensatoria. Mientras el corazón esté hipertrofiándose, pero no altere el volumen, el músculo todavía no crece demasiado, va a generar un incremento en su fuerza de contracción y por ende puede enviar mayor cantidad de sangre al sistema circulatorio, efectivamente aumentándonos también el gasto cardíaco y generando un corazón hipereficaz. Por otro lado, podemos tener también un corazón hipoeficaz, quiere decir, disminuye la cantidad de sangre que puede bombear el corazón, lo que se traduce también como insuficiencia cardíaca. Esto puede generarse, por ejemplo, por hipertensión. La hipertensión me va a generar un corazón hipoeficaz, porque al inicio esto significa aumento de la poscarga, más trabajo para el corazón, que al principio no logra suplementarlo sino hasta que engrosa su pared. Una vez que ya se genera esa hipertrofia compensatoria, el corazón puede volverse normal o incluso hipereficaz. Inhibición nerviosa. Si no está activo el sistema simpático, se va a activar más bien el parasimpático, disminuyendo la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, directamente reduciendo el gasto cardíaco. Eso pasa, por ejemplo, en situaciones como los trasplantes cardíacos. Cuando yo trasplanto un corazón, no vuelvo a conectar los nervios. Entonces deja de tener un control neuronal y algunos pacientes podrían tener un corazón hipoeficaz. Las arritmias, no todas, un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, no me va a generar una alteración del gasto cardíaco. Pero arritmias mucho más severas, como las fibrilaciones, así como también lo que vienen a ser las torsadas, los infartos, todas aquellas arritmias severas, bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, fláter auricular, todas sí me van a generar una disminución del gasto cardíaco. El bloqueo coronario, como ya sabemos, cuando no tenemos suficiente sangre llegando al corazón, sus células van a empezar a dejar de funcionar. Además, que no se olviden que dentro de lo que es el bloqueo y el infarto, se va a generar también fibrilación, lo que también me va a generar una disminución del gasto cardíaco. Las patologías valvulares. Tanto las insuficiencias como estenosis valvulares limitan la cantidad de sangre que el corazón puede bombear. En la estenosis, como no se abre bien la válvula, no sale suficiente sangre, y en la insuficiencia sí sale suficiente sangre, pero como no se cierra la válvula, una buena parte de la sangre va a retroceder, generando también una disminución del gasto cardíaco. Patologías congénitas, como las comunicaciones interventriculares, interauriculares, tetralogía de Fallot, todas me van a generar también una disminución del gasto cardíaco. La miocarditis, propiamente la infección dentro del corazón, afecta también su funcionamiento. Y, claro, la hipoxia. Entre menos oxígeno haya ingresando al cuerpo, incluso el corazón deja de tener suficiente oxígeno para mantener su frecuencia cardíaca. Esa disminuye. Varias situaciones que nos van a generar entonces un corazón hipoeficaz. Sistema nervioso sobre el control del gasto cardíaco, si bien no es el principal, como les dije, en el caso de que nosotros le demos a nuestro paciente un trasplante cardíaco, no vuelvo a conectar los nervios. El sistema nervioso no va a estar controlando el gasto cardíaco. Pero tenemos otros sistemas, lo que venía a ser el mecanismo de Frank-Starling, el retorno venoso, que van a generar propiamente una modificación de la función cardíaca. Pero sin el sistema nervioso, es muy difícil que pueda controlarse rápidamente el gasto cardíaco en regulación de la presión. Vean que cuando está presente el sistema nervioso, la presión arterial se va a mantener casi constante. Teníamos varios de los efectos de vasoconstricción, vasodilatación. Pero el gasto cardíaco es lo que se está modificando. Se va a modificar el gasto cardíaco aunque la presión tiene que mantenerse. Esto mantiene un adecuado flujo sanguíneo hacia los diferentes tejidos. En cambio, sin el sistema nervioso, casi no se modifica el gasto cardíaco y más bien, sí se modifica la presión, que puede provocar elevaciones o disminuciones
de la presión arterial. Por lo tanto, un paciente con trasplante, si bien su gasto cardíaco se va a mantener y no va a modificarse tanto, pero sí puede tener importantes fluctuaciones en lo que viene a ser la presión arterial. La vasomotilidad y el ejercicio van a ser entonces los principales mecanismos de control. La vasoconstricción, la vasodilatación, así como también la misma contracción muscular generando mayor retorno venoso. Patológicamente, también puede alterarse el gasto cardíaco. Vamos a tener patologías que nos van a disminuir el gasto cardíaco o patologías que pueden incrementar. ¿Qué podría, por ejemplo, disminuir el gasto cardíaco? Ya conocemos la hipertensión, las valvulopatías, el infarto agudo de miocardio. Se puede generar el shock leve, así como también el shock traumático o, en último caso, tenemos el shock cardíaco o cardiogénico, donde disminuye tanto el gasto cardíaco que efectivamente ya no pueden mantenerse las funciones completas del cuerpo. Y entonces empiezan a eliminarse todas aquellas funciones que no son necesarias para mantenernos con vida, incluyendo la conciencia. Entonces la persona entra en pérdida de conocimiento, se desmaya, entra en shock directamente. ¿Qué puede generar un corazón o aumentar el gasto cardíaco, perdón? Primero, la enfermedad de Paget que la habíamos visto, neuropatías, las anemias, el hipertiroidismo, beriberi, pero también el embarazo nos puede generar un aumento del gasto cardíaco. No solo porque se necesita mayor cantidad de flujo de sangre y oxígeno hacia el útero, que normalmente recibe muy poco flujo sanguíneo, pero con el embarazo va a incrementar. Además que a medida que va incrementando el tamaño, primero del embrión, luego del feto, se necesita mayor cantidad de flujo sanguíneo. Básicamente la mamá tiene que darle todo el nutriente posible al bebé para que crezca. Entonces incrementa su gasto cardíaco. Además que también incrementan varias funciones metabólicas dentro del cuerpo de la madre. Aumenta su función respiratoria, digestiva, urinaria, metabólica. Esto va a generar también un incremento del volumen sanguíneo, generando un incremento del gasto cardíaco. La ansiedad puede generar también aumento del gasto cardíaco por taquicardia. Además, en la ansiedad también se va a generar una vasoconstricción, lo que va a generar mayor retorno venoso. Aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco y también los cortocircuitos AB, o sea, los cortocircuitos auriculoventriculares. Están permitiendo que pase mayor sangre a los ventrículos, generando mayor incremento en el gasto cardíaco. ¿Control, hipertensión y valvulopatía estarían dentro del límite? No, sino que el control es el control, o sea, es el paciente control. La hipertensión ya nos disminuye el gasto cardíaco, pero muy levemente, muy levemente. En cambio, las valvulopatías leves, como les decía, casi no lo modifican. Son las valvulopatías severas las que sí van a generar mayor disminución del gasto cardíaco. Claro, el gasto cardíaco debemos poder cuantificarlo, medirlo. Habíamos visto que teníamos las glucometrías, pero también el gasto cardíaco, no se olviden que depende del retorno venoso. Vean lo que pasa aquí. A medida que va modificándose la presión de la aurícula derecha, va modificándose también el gasto cardíaco. No se olviden, necesitamos una presión de 0 o menos en la aurícula para que llegue una buena cantidad de sangre al corazón. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, son múltiples las situaciones que pueden provocar esto, va a empezar a modificarse el gasto cardíaco. Y cerca de lo que viene a ser ya los 8 a 12 milímetros de mercurio, el corazón está casi completamente comprimido. Si bien los ventrículos pueden generar más presión que esto, pero las aurículas no pasan de los 8 milímetros de mercurio, no pueden generar más presión. Por lo tanto, si tenemos una presión alrededor del corazón, por ejemplo, intratorácica, pericárdica, mayor a 8 milímetros de mercurio, el corazón queda comprimido, principalmente las aurículas, lo que dificulta o imposibilita la llegada de sangre, porque la aurícula está comprimida y está tapada. A eso lo llamamos taponamiento cardíaco, donde ya efectivamente me bloquea por completo el retorno venoso y desaparece el gasto cardíaco. Y propiamente el retorno venoso es lo que nosotros tenemos que ver para poder cuantificar adecuadamente el gasto cardíaco. Normalmente, y hasta una presión más o menos de unos 4 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, vamos a tener un retorno venoso casi constante.
entre lo que va pasando la presión de menos 4 a 0, ya viene la zona de transición, donde empieza a disminuir un poco el retorno venoso y por ende me va a disminuir el gasto cardíaco. Hasta lo que estábamos viendo, cerca de 8 milímetros de mercurio de presión, la presión de llenado sistémico, que es propiamente la presión de llenado que permite el movimiento de la sangre del sistema venoso, se vuelve de 0. Porque no se olviden, tenía una presión en el extremo venoso capilar de 10 y de 0 en la aurícula derecha. Pero si se vuelve de 8, la diferencia de presión entre los dos es casi nula, lo que provoca una detención completa del gasto, del retorno venoso. Por ende, no va a haber mayor gasto cardíaco. La presión de la aurícula derecha es muy importante para poder valorar estas presiones. Entonces, vamos a ver las presiones de llenado, que se dividen en dos. La presión de llenado sistémico y la presión de llenado circulatorio. La presión de llenado sistémico, justo lo que les digo, es la diferencia de presión que hay entre el extremo capilar venoso y la aurícula derecha, lo que permite el retorno venoso. Y la presión de llenado circulatorio es básicamente la presión general que va a existir en todo el sistema circulatorio, generalmente positiva, teniendo en la aurícula derecha una presión de 0. ¿Cuándo se altera la presión de llenado circulatorio? Por ejemplo, cuando el corazón se detiene, porque ya desaparece también la presión arterial. Así que se estanca por completo la sangre. Tanto la presión arterial como venosa se igualan y ya no hay flujo sanguíneo. En cambio, la presión de llenado sistémico es la que me permite el retorno venoso, que en el caso de incremento de presión de la aurícula derecha, para que aumente mi retorno venoso, tiene que aumentar esa presión de llenado sistémico. Vean que aquí era el punto donde se detenía. Presión de la aurícula derecha de 8 milímetros de mercurio a una presión de llenado sistémico de 7. Para que vuelva a haber retorno venoso, la presión de llenado sistémico tiene que subir. Así que tiene que aumentar la presión arterial. Esto va a generar aumento de presión en el extremo venoso capilar y me aumenta esa presión, 4 milímetros de mercurio más, lo que ya me genera un nuevo gasto cardíaco, llegando nuevamente a los 5 litros por minuto. Pero esto ya me genera mayor distensión venosa, lo que me puede provocar pérdida de la bomba venosa, porque se distienden las venas y se empiezan a separar las válvulas, lo que me puede generar inclusive disminución del retorno venoso, pero más importante, empiezan a formarse las varices. Esto es lo que va a pasar siempre que haya modificaciones en la presión de la aurícula derecha. Normalmente siempre hay una modificación por la respiración. Durante la inspiración, la presión torácica se vuelve negativa, por eso ingresa el aire. Al mismo tiempo, se distiende más la aurícula, permitiendo mayor llegada de sangre, y también las venas, caballo superior principalmente, se va a distender, permitiendo también mayor retorno venoso. En cambio, durante la exhalación, cuando expulsamos el aire, más bien generamos una presión positiva torácica para poder expulsar el aire, lo que disminuye el gasto y el retorno venoso. Pasa lo mismo durante la sístole auricular. Cada que se contrae la aurícula llega alrededor de los 8 milímetros de mercurio, deteniendo propiamente el retorno venoso. Pero es un periodo de tiempo, luego la aurícula se relaja y empieza a regresar de nuevo la sangre, modificando entonces el retorno venoso y obviamente esto nos va a ir generando la modificación del gasto cardíaco. Y no se olviden que a nivel venoso yo puedo modificar los volúmenes ampliamente sin generar modificaciones de presión, pero a nivel arterial cualquier pequeña modificación de volumen me genera una gran modificación de presión, lo que me empieza a modificar también la presión de llenado circulatorio. Esto me va a aumentar la presión de llenado sistémico y me va a generar un aumento del retorno venoso. Entonces, si tengo un paciente con una pérdida del retorno venoso por aumento de presión de la aurícula derecha, en vez de colocarle un suero, por ejemplo, a nivel venoso, lo pondría a nivel arterial. 5, 10, 20, 100 ml, suficiente para que suba enormemente la presión y ya me empieza a generar retorno venoso. No tengo que hacer nada más de eso.
La resistencia al retorno venoso depende mucho de lo que viene a ser esa presión de llenado y principalmente de la presión de la aurícula derecha. Cualquier alteración en la presión de la aurícula derecha puede entonces empezar a incrementarme o reducirme el retorno venoso. Una resistencia al doble, vean cómo cae completamente el retorno venoso, y esto significa disminución del gasto cardíaco. En cambio, si disminuye más bien la resistencia, la aurícula más bien se distiende, está más relajada, va a haber mayor retorno venoso, va a haber mayor gasto cardíaco. Una hipertrofia auricular me aumenta la resistencia al doble, haciendo una disminución del retorno venoso y provocándome entonces una disminución del gasto cardíaco. Y claro, estos sistemas siempre se tienen que estar equilibrando. Lo normal, ya conocemos, un retorno venoso con una presión de llenado sistémico de 7 y la curva del gasto cardíaco, generando un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Pero, si aumento el volumen, ¿qué voy a provocar? Lo que pasa, por ejemplo, cuando aumentamos volumen arterial, una vasoconstricción, o tal vez estoy introduciendo mayor cantidad de sangre dentro de lo que viene a ser el sistema arterial. ¿Qué me va a pasar? Me está aumentando el retorno venoso. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión de llenado sistémico. Acabamos de verlo hace un momento. Si yo aumento el volumen arterial, aumento la presión arterial. Me va a aumentar la presión de llenado circulatorio, que va a tener efectos sobre el aumento de presión de llenado sistémico. Va a subir a 16, lo que quiere decir mayor retorno venoso, y el gasto cardíaco se va a reequilibrar, ¿dónde? En un mayor gasto cardíaco. Siempre se van a empezar a reequilibrar. Claro, el cuerpo puede empezar a compensar esto. Primero, el aumento de presión capilar me va a generar un aumento de presión hidrostática, una de las fuerzas de Starling, que son las que sacan, o de las que sacan el líquido fuera del espacio vascular al espacio intersticial. Puede empezar a generarse una acumulación de líquido en el espacio intersticial, lo que viene a ser propiamente un edema. Hipertensión arterial me puede generar edemas, entonces, por este aumento de la presión capilar. Va a aumentar la presión venosa. Está aumentando la presión de llenado sistémico, me está aumentando la presión venosa. Esto va a generar una vasodilatación y esto me va a provocar el estancamiento de sangre. ¿Por qué? Las venas, sus válvulas empiezan a dejar de funcionar adecuadamente. Va a generarse un estancamiento de sangre. Eso me puede empezar a reducir la presión de llenado, lo que me genera un aumento de la resistencia al retorno venoso, afectándome también al gasto cardíaco. Eso puede pasar siempre que tengamos aumentos de volumen, hiperhidrataciones, hipertensiones. A medida que se va generando el edema, tenemos que tener cuidado de que no se vaya a generar una resistencia al retorno venoso. Por eso la importancia de personas con edemas, por ejemplo en extremidades inferiores, vendajes compresivos, para tratar de manejar adecuadamente el retorno venoso y que no se generen esos estancamientos. El sistema nervioso autónomo puede llegar a controlar, porque genera modificación tanto en el retorno como en el gasto cardíaco. Lo normal lo tenemos aquí de nuevo. Se encuentra alrededor de los 5 litros por minuto. Si genero una vasodilatación, disminuye el retorno venoso y por ende también me disminuye el gasto cardíaco. Y a medida que voy generando vasoconstricción, por ejemplo la estimulación simpática leve, me va a aumentar el retorno y me aumenta el gasto cardíaco. Y en una estimulación simpática máxima, quiere decir todos los vasos sanguíneos, incluyendo las venas, empiezan a contraerse, aumenta el retorno y me aumenta también el gasto cardíaco. Modificaciones que vamos a ver constantemente. Y por eso tenemos que tener cuidado con la fístula arteriovenosa. No solo para diálisis, hay fístulas que pueden ser directamente espontáneas. Hay comunicaciones entre arterias y venas. Recuerden algo importante. A nivel arterial tenemos una presión sistólica y una presión diastólica, que solo en los capilares se amortigua por completo. Disminuye esa presión de 35 milímetros de mercurio en el extremo arterial a 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso. Pero si no existiera el capilar y pasara directamente la sangre a la vena,
va a ir con esa presión mínima de 35 milímetros de mercurio. ¿Qué está aumentando? Si ahora tengo una presión en la vena de 35 milímetros de mercurio. Me está aumentando la presión de llenado sistémico. Va a haber mayor retorno venoso. En una fístula arteriovenosa, justo ese es el problema. Vean cómo lo normal y con la fístula me va a incrementar el retorno venoso y la curva del gasto cardíaco se va a equilibrar a eso, generando gastos cardíacos extremadamente elevados. Mayor gasto cardíaco significa mayor presión arterial. Claro, va a haber mayor flujo de sangre, mayor oxigenación, nutrientes para los tejidos, pero hay mayor presión, una gran cantidad de presión. Y recuerden, todo paciente renal ya de por sí es hipertenso, porque hay liberación de renina y activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y a todo paciente renal crónico yo lo tengo con diálisis, y para hacer la diálisis necesariamente tengo que hacer una fístula arteriovenosa. Así que todo paciente enfermo renal tengo que controlar su presión todo el tiempo. Tengo que controlar su gasto y su retorno venoso. Todo el tiempo lo debo controlar. Por eso mi paciente no puede faltarse ni a una diálisis. Porque el momento que se falta a una diálisis, la fístula me va a empezar a generar mayor retorno venoso, me va a incrementar el gasto, me va a incrementar la presión, y si pasa de los 300 milímetros de mercurio, es un paciente renal. Van a empezar a sufrir todos sus tejidos. Puede ser inclusive una hemorragia en cualquier parte de su sistema. Pero claro, ustedes dirán, entonces, ¿para qué hacemos la fístula? Porque la otra opción es la diálisis peritoneal. Y la diálisis peritoneal, a diferencia de la diálisis por fístula, toma más tiempo y es mucho más agresiva para el paciente. Porque en la diálisis peritoneal yo tengo que colocar el líquido para realizar dentro del abdomen y luego lo tengo que sacar. Va a estar ahí un buen tiempo y luego lo tengo que extraer. Estoy introduciendo líquido al abdomen y lo estoy sacando. Es agresivo. En cambio, en la fístula arteriovenosa, yo solo conecto la fístula a la máquina, la sangre sale, pasa por la máquina y los filtros y luego regresa. Es menos agresiva, es menos tiempo, pero con el riesgo de que si mi paciente no lo controla adecuadamente, se falta una diálisis, va a tener una crisis hipertensiva. Sin mencionar que a esto tengo que aumentar además la toxicidad que se genera por la acumulación de restos metabólicos dentro del cuerpo, porque no está funcionando adecuadamente su riñón. Y por otro ende, toda hipertensión me va a generar edema, y los edemas también me empiezan a afectar la función cardíaca y renal. Una descompensación severa que pueden tener esos pacientes. Por eso es un control tan preciso que necesitamos. Claro, hay diferentes métodos para medir el gasto cardíaco. Tenemos la flujometría, que ya hemos visto, podría ser por el flujómetro electromagnético o por una simple ecografía Doppler. Por otro lado, tenemos el principio de Fick y la dilución de indicadores. En primer lugar, para lo que viene a ser la dilución de indicadores, que no solo lo utilizamos para medir el gasto cardíaco, sino para medir otras diferentes funciones o volúmenes corporales, lo que viene a ser el principio de dilución es lo siguiente. Si yo tengo un volumen de líquido específico, digamos, 1 litro de líquido, y está al 50% de concentración de cualquier sustancia, cualquier marcador, entonces, voy a diluir, voy a aumentar líquido. ¿Con cuánto líquido lo estaría diluyendo si llego a una concentración final de 25%? O sea, estoy diluyendo el marcador. ¿Cuánto de líquido le he puesto? Antes era 1 litro y estaba al 50%. ¿Cuánto líquido le ha aumentado y ha llegado al 25%? Por algo he hecho esta imagen. No es 1,5 litros, ya era 1 litro. Otro litro, exacto. Le estoy aumentando 1 litro.
Porque antes medio litro era la concentración, ahora es la cuarta parte. Dilución. Esa es la dilución de marcadores. Podemos utilizar diferentes marcadores dentro de lo que viene a ser el torrente sanguíneo y permitiendo que la sangre se mezcle con ese marcador. Luego tomo una muestra de sangre. No se olviden que el gasto cardíaco es un minuto. Así que inyecto el marcador y en un minuto saco una muestra de sangre. Eso me va a indicar con cuánto de sangre se ha mezclado durante ese minuto. Y efectivamente eso va a ser el gasto cardíaco. O podría utilizar también lo que viene a ser el principio de Fick. El principio de Fick funciona similar a lo que viene a ser la dilución, pero no propiamente al introducir un marcador o algo dentro del torrente sanguíneo, sino que utiliza propiamente la capacidad que tiene la sangre de absorber oxígeno a nivel de los pulmones. Normalmente la sangre tiene que absorber aproximadamente unos 200 ml por minuto de oxígeno. Eso es lo que necesitamos utilizar en promedio. En promedio. Cuando veamos sistema respiratorio vamos a ver que es un poquito más que esto. Pero quiere decir que por minuto necesitamos más o menos unos 200 ml de oxígeno. Entonces, si yo le doy a mi paciente a respirar, por ejemplo, un balón o un globo o algo con oxígeno y veo la cantidad de oxígeno que en un minuto va a captar dentro de su torrente sanguíneo. Si me ha captado 200 ml, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Pero si disminuye la utilización de oxígeno, ha fluido menos sangre a través del pulmón. No se olviden que la circulación pulmonar es idéntica en volumen a la circulación periférica. Entonces, si disminuye la cantidad de sangre que ha pasado por el pulmón, efectivamente es una disminución del gasto cardíaco. Y más bien se ha utilizado más de 200 ml de oxígeno, ha pasado mayor cantidad de sangre por el pulmón, por eso ha captado mayor cantidad de oxígeno, dándome un incremento en lo que viene a ser el gasto cardíaco. Pero claro, principal método que utilizamos para medir el gasto cardíaco es simplemente la ecografía Doppler. Es rápida, no es invasiva, no tengo que estar haciendo cálculos directamente, dirijo el ecógrafo sobre la aorta, en un minuto me va a calcular fácilmente lo que viene a ser el gasto cardíaco. ¿Alguna duda que tenga? ¿Una? ¿Quieren un descanso de unos 5 a 10 minutos o pasamos directamente al siguiente tema?